Hola amigos y amigas, bienvenidos a Venerables. Estamos en una entrevista más, ahora desde el CEPDBN Periodismo. Aplaudan. Bueno, pues hoy nos acompaña Inti Gronenberg. ¿Estoy bien? Sí, está bien. Apellido de trabalenguas, perdón. Ingeniero ecuatoriano, declarado como inventor del año 2018 por la revista MIT, ¿verdad? Es Gronenberg, tal cual como lo estoy nombrando. Sí, Gronenberg. ¿Tuviste algún problema en la escuela, quizá por por este apellido? Claro, bueno, desde que fui muy pequeño siempre había este tema de cuando tomaban lista, ¿no? Entonces empezaba los apellidos Gutiérrez, apellidos comunes de acá, ¿no? Entonces mis compañeros ya sabían y siempre se reían porque el profesor hacía como unos 3 segundos de pausa hasta cachar que había ahí y siempre pronunciaban mal. Entonces, claro, todos los apodos que yo tenía de escuela y colegio eran producto del apellido, así que ya acostumbrado. ¿Y cuáles eran los apellidos? Digo, los apodos, así que... Pucha, me decían a veces Grunenthal, Grunauer, Grone. Unos decían que la traducción es Chicais, entonces más fácil decir Chicais. Pero me reía, o sea, ya acostumbrado, la verdad, al tema del apellido. Te graduaste en el Central Técnico, ¿verdad? Sí, bueno, yo estudié escuela, colegio y universidad en institutos públicos. Estudié la escuela en el Alfonso el Hierro en Cotocollao, que es una institución lasallana. Luego el colegio en el Central Técnico y de ahí la universidad en la ESPE, la Escuela Politécnica del Ejército. ¿Y en el Central Técnico cuál era tu materia favorita? Hijo de madre. Ciencias sociales. Ciencias sociales fue... tuve un profesor muy bueno que era leyenda en el Central, que había dado clases, me parece que como 50 años, ya falleció el señor. Se llamaba Mario Navas Jiménez y en realidad era de esos profesores del colegio que no daban clases por el tema del sueldo, sino que en realidad la pasión y tenían una conexión muy fuerte con el Central Técnico. El Central Técnico es una institución que nace, es centenaria, 149 años, de hecho en noviembre de este año. Nace como la Escuela de Artes y Oficios creada por el gobierno de García Moreno en San Roque. Y lo que buscaba es ser el centro de estudios de los técnicos que iban a generar la revolución industrial acá en el Ecuador. Entonces, mucha gente no sabe esto, así nació esa idea. Entonces, ha ido derivando, ha ido cambiando, pero hubieron profesores que mantenían ese sueño de pensarle a la educación técnica como el futuro del país. Y uno de ellos era este profesor Navas, que tenía todos los libros de texto de sociales, eran del man. Muy buen profesor, una forma de enseñarnos. Me recuerdo una clase muy rápidamente que nos hizo interpretar a los expresidentes. ¿Ya? Y él se puso como el periodista. Entonces teníamos que aprender de memoria el presidente que nos tocaba, porque como él se sabía de memoria, entonces nos hacía preguntas relacionadas en teoría el mandato y la gestión. Y claro, te hacía preguntas capciosas o cosas que no había hecho ese presidente. Y dependiendo cómo respondías, sacabas la nota. Entonces, una forma incluso de dar clases bien particular. Es decir, te gustaba bastante sociales, o sea, por el profe, que se puede decir. Sí, yo creo que depende mucho lo que uno estudie. Hay materias que son complejas, ¿no? Y para uno se puede hacer más difícil la historia, para otros se puede hacer más difícil las matemáticas, la química. Y ahí depende mucho la didáctica del profesor. Esa capacidad de poder enseñarte algo que quizás para ti puede sentirse como complejo, ¿no? Entonces, ahí entra esa capacidad. No era mi caso, en realidad yo siempre he sido más aficionado al tema de matemáticas, física. Esa es mi carrera, pero recuerdo con mucha gratitud esa materia, ¿no? Y algo que para mí era difícil, que es el tema de memorizar procesos históricos, se hizo fácil con él. Y ya en la universidad, en la ESPE, ¿cómo era Inti la vida universitaria? ¿Farrón, no? ¿En la casa? Bueno, yo mi universidad fue difícil, el tiempo de la universidad, porque cuando yo tenía 20 años fallece mi mamá. Entonces mis papás son divorciados y yo vivía solo con ella, ¿no? Ella era abogada, falleció y de hecho desde que tengo 20 años tuve que tratar de salir adelante. Entonces se cortaron muchas opciones que quizás otros tienen no digo que tampoco no farreaba o no festejaba, pero también tenía que subsistir. Entonces yo trabajaba y estudiaba. Tenía una beca de la universidad
que yo tenía beca socioeconómica, entonces yo tenía que tener buenas notas para poder seguir estudiando. Entonces sí fue un poco, la universidad fue muy compleja en realidad, en temas incluso personales, pero logré salir adelante. Y ya con este recorrido de tu vida como estudiante y ya todo un profesional, ¿cómo ves ahora la educación? La educación tanto en la secundaria como en la universidad. Desde lejos, ¿cómo observas la educación ecuatoriana? Bueno, yo tuve la oportunidad de salir del país por una beca del gobierno ecuatoriano. Salí a estudiar luego de trabajar acá 9, 10 años en el área de manufactura en el país. Llegué a ser gerente de manufactura en una empresa acá y luego decido salir a especializarme. Hice un masterado en procesos de manufactura y productividad y luego el doctorado en innovación y emprendimiento. Entonces, lo que puedo mencionar es que a veces existe una suerte de derrotero en los ecuatorianos. No nos damos cuenta de que la calidad de la educación acá no es en realidad tan mala. Hay un cierto grado de competitividad interesante y de hecho, una anécdota, yo di clases en un colegio técnico en Londres. Fue una suerte de pasantía de 3 meses. La acepté porque quería tratar de comparar la educación técnica del Reino Unido con la educación técnica de acá, con un colegio público como el Central Técnico. No encontré gran diferencia. Entonces, yo creo que en esta era actual se van estandarizando y se van igualando los currículums, incluso el tema de la capacidad de aprendizaje. Entonces, es interesante cuando nos damos cuenta de que no es una falta de oportunidades en la educación, pero más bien a veces tenemos esta suerte de derrotero, de sentirnos que lo que hay aquí es inferior a lo que existe afuera, cuando en realidad no es así. ¿Y por qué crees que existe como que esta, no sé si se puede denominar baja autoestima en nuestro sistema educativo, si lo comparas, digamos, con tus experiencias? Creo que se puede amplificar, es un tema difícil, ¿no? Y es tocar el dedo en la llaga de algo que ya entra en el aspecto cultural, social del país. Yo creo que no es solamente en el área de educación, pero en general nosotros como sociedad, muchas veces por quizás la información, el tema de la corrupción, todo el tema de lo que sabemos que está sucediendo en el país, tenemos ese sentimiento de inferioridad, de que lo que está afuera es mejor. Y te puedo contar una experiencia en eso. Cuando trabajaba en una empresa de manufactura de aquí del país, una empresa que ensambla carros de aquí, yo salía con el uniforme, entonces se veía claramente de la marca del auto que yo trabajaba donde ensamblaba. Entonces me subía en los taxis y en los taxis ya veía este tema de que me quedaban viendo mal y empezaba a conversar y me decían, oye, ¿por qué hacen carros tan malos? Y decía, pero ¿por qué piensa eso? O sea, ¿cuál es la razón que usted cree que los autos son malos? Y la conversación terminaba en que ellos creían porque eran hechos aquí. Entonces yo le decía, oiga, usted también es hecho aquí. ¿Está hecho mal o alguna cosa? Entonces me decían, no. Entonces es un tema interesante, sin duda. Yo creo que, sobre todo las generaciones anteriores, sin quererlo satanizar, pero cada vez ha habido este tema de, sí existe algo ahí que hay que reconocer y que creo que cada vez está cambiando. Creo que las nuevas generaciones vienen con menos de eso y con más interés de sentirse, de cambiar, de transformar, de mejorar y quizás con menos de ese derrotero, ¿no? que nos ha afectado mucho como sociedad. Es decir, que en el mercado laboral, digamos internacional, el Ecuador puede competir. Sin duda. Es que cuando pensamos en la globalización, cuando pensamos en los procesos de industrialización, la globalización busca muchas veces que ciertos países capten mercados. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el whisky para nosotros es como el licor de preferencia, como decir, entre todas las opciones voy a comprar un whisky? ¿No? Porque esto es lo más chévere. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Es el marketing. Y en realidad lo que genera es que en regiones como en Escocia se dan miles de fuentes de empleo. Entonces, ellos lograron posicionar la idea de un producto. ¿Por qué no puede ser un producto local? Entonces, ese tipo de lógicas lo que hacen es que nosotros decidamos incluso que lo que está afuera es mejor cuando no necesariamente es así. Entonces, hay mucho por estudiar, por analizar, incluso por romper en la psique del ecuatoriano si queremos salir del subdesarrollo en el que todavía se encuentra la sociedad, ¿no? y la brecha e inequidad que existe en el país.
¿Crees que Ecuador le tiene miedo a la tecnología? Sí, sí es un... no creo que el ecuatoriano en general, pero en el tema de decisiones políticas sí existe una suerte de oscurantismo tecnológico que no se entiende y de hecho a veces se escucha, se piensa que la tecnología va a ser algo así como la idea de Skynet en Terminator, que va a llegar y nos va a destruir a todos. Ajá. O sea, hay esa noción que la tecnología con la inteligencia artificial, con la robótica, con el Internet de las cosas, lo que va a hacer es que van a haber más humanos desempleados porque las máquinas van a tomar esos trabajos. Lo cual no necesariamente es cierto, sino que en realidad lo que se trata es que los trabajos que son altamente mecanicistas sean reemplazados y se dé mayor oportunidad de otro tipo de trabajos a la gente. Entonces, pongamos casos muy claros. ¿Dónde está la tecnología en todos los procesos del sector público? Tecnologías como blockchain, tecnologías de optimización de procesos. ¿Qué está sucediendo en el tema de adquisición de tecnología? El tema del paro indígena, por ejemplo, había esta necesidad de poder segmentar todo lo que son, por ejemplo, cuando se quiere que una persona pague más o menos que otra. Eso se puede hacer con tecnología, se puede hacer con ciertas chips, que es el RFID, que se pone en una tarjeta y tú puedes tener un tema de subsidio, ¿no? Se maneja en temas de transporte a nivel global. ¿Por qué no se implementa en el país? ¿Cuál es el problema de poder implementar? Uno, entre muchos, es el tema de ese miedo a la tecnología que sigue accediendo aquí en el país. Sí puede mejorar las condiciones si se implementa de forma adecuada. ¿Y quién crees que es responsable de implementar de quitar este miedo a los ecuatorianos de forma adecuada? El Estado. En esta suerte que vivimos en el país, que nos están tratando de convencer de que el Estado se tiene que reducir. No hay esta idea de que y es difícil pelearla porque se ha metido ya tanto, se ha repetido tanto que estamos convencidos. Pero cuando uno estudia justo el tema de innovación, se da cuenta de que de hecho el Estado juega un rol fundamental. Y un ejemplo, el Internet. El Internet nació como inversión pública en Estados Unidos. Si no se hubiese generado esa inversión desde lo público, no existiera todo lo que es la digitalización a nivel global. Entonces, ahí es donde entra el rol del Estado para generar la innovación y la implementación de tecnología en las sociedades. Mientras que esto está sucediendo a nivel global, el Ecuador es uno de los pocos países que está yéndose hacia el otro lado, pensando que se tiene que reducir el tema del rol del Estado. No tendría que reducirse, se tiene que optimizar. Y eso es una diferencia enorme de concepto. Y cómo, digamos que en la parte teórica se escucha bien, pero ¿cómo optimizas el Estado? Es procesos, es tratar de ver, no es algo fácil, en realidad no podemos decir que alguien llegue con una varita mágica y pueda transformar una organización. Una institución pública, al igual que una institución privada, son organizaciones que tienen estructuras de trabajo y que tienen indicadores de entrada y tienen indicadores de salida. Entonces, cuando se le analiza como una organización perfectible, que tú puedes mejorar los procesos, sí se puede generar cambios, pero eso no se hace en el país. En el país lo que se busca es una reducción sin control de proceso. Hay muchísimas instituciones al momento que lo que se está buscando es reducir, pero no se está haciendo un tema de análisis de por qué. Y pongamos dos ejemplos. La fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. ¿Cuál es la razón detrás? ¿En realidad hubo un estudio o simplemente es buscar una reducción por concepto? Otro caso, la Secretaría de Ciencia y Tecnología con el Instituto de Fomento al Talento Humano. Otra idea exactamente que dejó de existir. Ajá. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Hay un análisis de mejoramiento de procesos? Probablemente no, probablemente solo sea un tema de hay que reducir personal, busquemos cómo hacerlo. Y eso va en detrimento. Entonces la idea es tratar de hacerlo de forma técnica, no simplemente por dogmas, porque ya se llega a los dogmas políticos de reducción más que al tema técnico de eficiencia. ¿Y esto cómo nos puede afectar a largo plazo? Porque personalmente creo que teníamos una política, sobre todo de temas de becas, muy grande, pero que en este gobierno nosotros hemos cubierto casos de becarios que no han recibido sus mensualidades, que están en países, en otros lugares, pero que no reciben su dinero. Becarios ecuatorianos que tampoco han recibido su dinero. ¿Cómo tú observas todo este panorama
ya que me comentas de que la responsabilidad es del Estado. El tema de becarios, el Ecuador invirtió 1.200 millones en 20.000 personas que nos ganamos una beca. Yo soy uno de ellos. Nadie nos la regaló. Nosotros tuvimos que salir procesos y tratar de... son procesos competitivos. Y vimos gente que logramos ganar esos procesos competitivos y aparte de eso buscar el acceso y poder entrar a las mejores universidades del mundo. Porque ven un listado de las mejores universidades. Uno no podía ir a una universidad que no esté dentro de las mejores a nivel global. Entonces, para poder aplicar una beca, más o menos eran 6 a 8 meses de tu vida que tienes que dedicarte a eso, presentar los papeles y dejar el país, dejar el confort, porque a veces la gente tiene la percepción de que el becario se iba a pasear. Claro. No alcanza los recursos para ir a pasear. Si es que uno sale de vacaciones fuera, era porque tenía ahorros o porque sacó un préstamo. Y muchas veces los recursos llegaban tarde. Entonces uno tenía que buscar formas de cómo poder subsistir. Ahora, si ya era complejo el proceso, ahora se ha vuelto mucho más. Ya ha llegado a un punto en el que en la pandemia hay muchos casos de personas que han sido abandonadas. Yo tengo amigos que han terminado buscando comida en food banks porque no les ha llegado los recursos. ¿Cómo se le puede hacer eso a personas que buscaron salir del país para tratar de educarse y para tratar de traer esa información acá en función de ser un mejor país? No es justo. Entonces, y no hay justificativo para que eso se genere. No podemos nosotros desgastar el talento humano de un país. Entonces, eso claramente es algo que debe mejorarse aquí en el Ecuador. Y ojalá se sigan dando becas, ¿no? O sea, ahí se ve cuál es la apuesta de un gobierno o no hacia creer quién va a generar el desarrollo de un país. ¿Es el talento humano del país o son las grandes empresas? Ahí uno puede definir en realidad muchísimo de la historia del Ecuador, en realidad en dónde se ponen los recursos. En este caso en particular, los recursos no se están poniendo en el talento humano del Ecuador. Y hay que decirlo como es. Preguntar, en la lectura política, digamos, actual, ¿qué consideras que está sucediendo? Mientras en otros países, pongamos el caso español, España decidió hacer la inversión más grande de su historia, lo anunciaron hace pocas semanas, en investigación, ciencia y tecnología. Se dieron cuenta de que la pandemia requiere que nosotros generemos innovación y tecnología en los países. China está generando el sistema integrado de innovación nacional para tratar de catapultar estos temas. Perú ha puesto como ley el tema de que hayan aceleradoras de emprendimiento tecnológico en su país. ¿Qué ha hecho el Ecuador? En temas de inversión hacia la investigación, de innovación, de emprendimiento, no hemos hecho. No es una apuesta que al momento está haciendo el Ecuador. El Ecuador o lo que se está buscando ahorita es un tema de reducción y del gasto fiscal. Uh-huh. Y yo no comprendo cómo eso va a generar desarrollo. Sería interesante ver cuál es la postura de los proponentes, a ver cómo eso genera desarrollo social. Hablemos un poco también del tema de tus proyectos. Tienes una empresa que se llama, no sé si estoy bien, Ichtion. ¿En qué consiste eso? Ichtion es un emprendimiento que nace en agosto del 2017 en Londres, en Reino Unido. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar tecnología para extraer plásticos de los océanos. Uh-huh. Así nace como concepción. Al momento ahora es una empresa británico-ecuatoriana. Tenemos también una fundación acá en el país, la Fundación Circular. Juntas dan trabajo a más de 20 personas en ambos países. Hemos logrado levantar ya más de 2 millones de libras esterlinas a nivel global, ganando una serie de competiciones. Ganamos la competición en Reino Unido de Innovate UK hacia un mundo sin polución plástica. Y este año, de hecho, ganamos una competición global que se llama Venue of Ocean Initiative, que nos hizo acreedores a un contrato por $1 millón para poder implementar nuestras tecnologías aquí en el país. Nosotros buscamos que el Ecuador sea el primer país con tecnologías en sus ríos para poder combatir la polución plástica. Y luego ojalá exportar de aquí a la región andina y a otras partes del mundo. Creo que habían empezado también con el proyecto en el río Puerto Viejo, si no estoy mal, ¿verdad? Correcto. Sí, de hecho ahora empezamos la construcción ya hace 2 semanas.
en función de esta competición que ganamos, y esperamos nosotros ya tener la tecnología funcionando, la fase 1 de hecho a finales de este año y la fase 2 más o menos febrero del siguiente año. Pero se habla, por ejemplo, de que quizá el reciclaje es un proceso que no contamina. ¿Contamina o no contamina el tema de reciclar en el Ecuador? Hay que ir a un nivel más arriba en el concepto, que es justamente cómo funciona la economía en la actualidad, no solo aquí, sino a nivel global. La economía funciona en un proceso lineal, que lo que se busca es la producción, el consumo y el desperdicio. Entonces, pongamos el caso de los hogares acá en el país, a veces compramos cosas, no nos preocupamos de cuál fue el impacto que generó la producción de ese producto y no nos preocupamos qué pasa con ese desecho, ¿no? Entonces, ese proceso lineal está generando que hayan problemas medioambientales. No solo medioambientales, la pandemia es producto de ese proceso lineal. La directora de Medio Ambiente de Naciones Unidas hace varios meses mencionaba que por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque ese proceso lineal en la parte inicial no se preocupa de la destrucción de la biodiversidad. Entonces hay un incremento significativo de la destrucción del medio ambiente y eso le pone a la humanidad en mayor contacto con la vida silvestre. Claro. Ese contacto con la vida silvestre, nueva en muchas ocasiones, genera eventos pandémicos como el que estamos viviendo. Entonces, la pandemia que estamos viviendo, el cambio climático, que es el siguiente reto que se le viene a la humanidad después de esta pandemia, son productos de ese proceso. Entonces, el reto es llegar hacia la circularidad, que no sea lineal, sino tratar de reducir al mínimo el impacto medioambiental en la producción de bienes y servicios. Desde el diseño de un producto, ver cómo está diseñado para que pueda ser reciclado o reutilizado. Entonces eso te da la oportunidad de poder, ya que no hayan desechos, sino que sean residuos que pueden ser reutilizados en procesos productivos. Entonces sí se puede generar un concepto, respondiendo a tu pregunta, de minimización de impacto ambiental con temas como reciclaje, pero entendiendo esa necesidad de cambio hacia la circularidad. ¿Y cómo vendes esta idea a las grandes empresas, que son las que más contaminan? De hecho, nosotros hicimos un estudio aquí en el país con la fundación que se llama Insumos para la Ley de Economía Circular Inclusiva. En la Asamblea Nacional al momento está por tratarse un proyecto de ley sobre la Ley de Economía Circular Inclusiva, que hemos estado apoyando varias organizaciones, que es un proyecto perfectible, tiene sus falencias, pero es un inicio. Entonces, y nosotros lo que hicimos es trabajar con el Pan American Development Foundation, que es una organización de la Organización de Estados Americanos, para tratar de generar insumos para este proyecto de ley. Entonces, uno de los temas que encontramos fue justamente que el mercado no se va a autorregular hacia la circularidad. Entonces, ahí se necesita otra vez el rol fuerte del sector público, liderazgo del sector público para poder generar ese cambio hacia la circularidad en pro del beneficio social. Si no, el país ya vive un problema grave medioambiental. Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otros, tienen problemas con sus rellenos sanitarios, se encuentran en capacidad máxima. No hay modelo que aguante que todo lo que consumimos termine en botaderos. Se tiene que reducir la cantidad de material. A nivel europeo se ha logrado en 30 años de política pública adecuada reducir hasta un 30%. Solo llega un 30% de los desechos, no el 100%. Y ese es el reto del país. El país tiene procesos deficientes de manejo de desechos. El reciclaje a nivel país es menor al 2%. Las descargas de todo lo que son aguas servidas, lo que sale de las casas, va directamente hacia los ríos, en más de un 80% a nivel país. Entonces es un tema crítico en realidad. El ambiente no debería ser solo algo bonito que se tome en fotos para los turistas. Claro. Debemos protegerlo. Somos parte de la región más biodiversa, pero no se está haciendo. Y cómo, por ejemplo, este tema de rellenos sanitarios y todo eso, es como que competencias de municipios, de instituciones públicas. ¿Cómo has tenido esta relación y este acercamiento con los municipios, por ejemplo, para el tema de reciclaje a través de tu empresa? ¿Son abiertos este tipo de proyectos? Hay casos y casos, pero podemos mencionar que todavía
me atrevería a decir que en el sector político actual no se considera el tema ambiental como una prioridad. No piensan que el tema ambiental, o si hacen algo en pro del ambiente, les va a dar votos o les va a generar resultados positivos en sus encuestas de gestión. Entonces, yo creo que ahí necesitamos una sociedad civil más comprometida y entendiendo de que si no hacemos algo, yo sé que hay problemas actuales, pero el problema de la polución medioambiental puede generar unos problemas aún mayores. Yo siempre pongo este ejemplo. Digamos que va a existir escasez de agua dulce a nivel global, es una probabilidad. ¿Qué va a pasar si en el Ecuador existe esa agua dulce pero se encuentra totalmente polucionada? Porque la destruimos. Vamos a morirnos de sed frente a la fuente porque acabamos con esa fuente. Entonces, es tiempo de buscar cuáles son las prioridades. Las prioridades es tratar de buscar que el país crezca pero de forma sostenible y también inclusiva. Y ojalá la sociedad civil ponga estos temas en la agenda para que los políticos a futuro y en el presente tengan eso en sus prioridades. Me atrevería a decir que ahora no es una de las prioridades para la gran mayoría. Hay excepciones, pero no es para la gran mayoría de políticos en la actualidad. ¿Y desde la ciudadanía, por ejemplo? Depende mucho de edad, también de sector, de quintil en donde vive la persona, si vive en el sector urbano, rural. Y es entendible, porque también ahí viene otro factor que es la pobreza, ¿no? La inequidad. No le podemos pedir a una persona que se preocupe por el medio ambiente en un sector rural si ni siquiera tienen el manejo de desechos, ni siquiera pasa el carrito para recoger la basura, botan al río. Eso pasa en muchas partes de aquí del país. Nosotros lo hemos evidenciado en viajes que hemos hecho. Entonces, o gente que ni siquiera tiene acceso a la educación, trabajo. Hay una conexión en el tema de inclusión con el tema ambiental, tienen que ir de la mano. Entonces, en ciertas partes del sector urbano sí hay un crecimiento, sobre todo en las generaciones millennials, centennials, porque son generaciones que hemos crecido desde que nacemos, sabemos que hay el problema del cambio climático, sabemos que nos va a afectar. Las generaciones anteriores no tenían eso en su estilo de percepción del mundo, ¿no? Entonces, sí va cambiando, ojalá siga aumentando. Sabes que escuchándote me suena también quizá a muchas personas que hablan de esta forma desde el ámbito político, intentando llegar a un cargo público. Y ahora que tú me comentas, y recuerdo que tú saliste de un partido, o sea, declinaste de la candidatura de un partido, ¿verdad? De Izquierda Democrática. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue un tema interesante, complejo. Nosotros, bueno, a mí me ha interesado la política desde joven, ¿no? Yo fui presidente, vicepresidente de mi colegio en el Central. Luego, bueno, por lo que comentaba, de hecho ya desde que falleció mi mamá no tuve la oportunidad de seguir en esos temas, tuve que dedicarme a ver cómo poner el pan en mi mesa y estudiar. Y luego, bueno, ya me dediqué a trabajar. Pero claro, el haber este premio del MIT, que el MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la universidad más prestigiosa a nivel internacional en tecnología, y la revista MIT Technology Review es la revista de divulgación tecnológica más antigua de la humanidad. Y ellos son los que dan este reconocimiento, es un reconocimiento muy prestigioso. Se dio a conocer aquí en el país, yo estaba fuera, decido empezar a tratar de traer el proyecto acá y me encuentro con una realidad en la cual no creemos que el capital humano ecuatoriano puede ser el motor del desarrollo. Es esa autoestima que nos falta. Por un lado eso y por el otro la política pública. Entonces, para darte un ejemplo, Iction necesitó muchos recursos para generar la tecnología, recursos que nosotros no teníamos, pero el ecosistema tiene medios para darte financiamiento no reembolsable en Reino Unido. Esa es una apuesta al talento humano. Entonces tú compites y ganas concursos y recibes recursos no reembolsables y capacitación, y así sigues avanzando. Entonces, allá se dan esas oportunidades y esos medios para que tú puedas generar esa tecnología que a su vez puede crear las nuevas empresas. Pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay este indicador del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos,
más del 70% de esas empresas no existían hace 20 años. Y justo es por el tema de cómo la política pública genera. Entonces, acá en el país, y esa es la dicotomía, es el país más emprendedor de la región, 5 años seguidos. Pero en innovación, que tiene que ver con el ecosistema, estamos en el puesto 87 de 129 países. Perú está en el puesto 50 y pico, Chile en el 40 y pico, Colombia en el 60 y pico, Paraguay incluso está mejor que nosotros. Entonces, con esa realidad, y tú tratas de hablar con las autoridades explicándoles de este tema, justamente yo estudié un doctorado en el tema, y no entienden esa realidad. Hay una noción distinta de desarrollo. El país le ha apostado al petróleo, le quiere apostar a la minería, le ha apostado a la generación de centros de conocimiento, a la nueva matriz productiva, pero no al talento humano. A la materia prima. Correcto. O sea, pensar que los ecuatorianos, si les das las condiciones, generan emprendimientos que a su vez se pueden hacer empresas y así se genera empleo directo. Entonces, como no había esa apertura, empezamos a tener conversaciones y ahí se dieron las conversaciones con la izquierda democrática, en donde terminó en una potencial candidatura, sí, que lamentablemente tuve que declinar por temas más ya al final de visión. Nosotros pensamos que iba a haber un proyecto de renovación y quizás ese concepto de renovación no lo entendimos de igual forma con el partido y a la final generó muchas fricciones. Entonces, cuando se dan esas fricciones de etapa inicial, es difícil empezar un proyecto ya con esos problemas de partida. Entonces, creímos que lo más coherente era declinar. Entonces, pero la idea de una candidatura era tratar de posicionar esta idea, ¿no? Porque si no encontramos una opción política que embandere eso, teníamos que tratar de proponer algo, ¿no? Esa fue la premisa. ¿Y qué opinas del nuevo candidato, que es Javier Hervás? No lo conozco, no me atrevería a dar un criterio de valor. Entiendo que tiene experiencia en el sector agroindustrial. Coincido con él que el sector agroindustrial del país se puede generar fuentes de empleo, pero más allá de eso, en realidad no tengo el gusto de conocerle a Javier. Le deseo el mejor de los éxitos y ojalá le vaya bien, ¿no? Los cambios también se realizan desde arriba, desde la política. ¿Inti entrará en la política después? Es difícil mencionarlo, porque yo creo que pongamos este escenario en el país. Quienes entran a la política, en la mayoría de los casos, es gente de los estratos más altos de la sociedad. Es gente que tiene recursos y puede tomarse una decisión y decir, mira, me tomo un año sabático, saco recursos de mi empresa, de mi familia, de mis propios ahorros e invierto en una campaña política, ¿no? Eso es algo que la política, no solo del país, a nivel internacional en muchísimos casos no ha logrado resolver. Cómo democratizar la opción de que gente de las clases medias, de las clases populares, puede entrar a procesos políticos sin tener que llegar a acuerdos ahí con algún grupo grande privado que le condicione la candidatura, ¿no? Entonces, para gente que viene de la clase media del país, del emprendimiento, no es tan sencillo. O sea, de hecho es un sacrificio, porque en realidad yo lo hablé con mi familia y era una decisión muy dura de tomar. Entonces no me atrevería a decir tan fácil que me voy a lanzar otra vez, pero lo que sí quiero mencionar es que los jóvenes necesitamos empezar a tomar un rol activo en la política. Tenemos otra visión distinta, no necesariamente tiene que ser mejor o peor que la generación anterior, pero son procesos de cambio que se dan a nivel global y las generaciones nuevas construyen en los hombros del trabajo y el esfuerzo de las anteriores. Entonces, yo soy convencido de que esta generación tiene que empezar a tomar roles activos, más fuertes, para proponer cosas. Entonces, y por último, si no soy yo, hay que apoyar esos cambios, esas transformaciones. Así que por ahí tiene que ir. Tenemos que refrescar el tema de la democracia. La democracia no puede ser algo de cierto grupo de personas que ya ni siquiera están conectados con la sociedad
y solo aparecen cuando tienen elecciones y si es que ganan, solo actúan cuando se les insulta en Twitter. No puede ser eso la democracia, tiene que ser más participativa, más horizontal. La tecnología puede ayudar a que eso sea posible, a tratar de que las decisiones no sean de uno, sino que sean decisiones colaborativas y participativas mediante herramientas digitales de participación ciudadana. Por ahí hay que ir. Las elecciones se acercan. No te vamos a preguntar por quién vas a votar, ¿no? Pero quiero que nos cuentes, independientemente de quién llega al poder, ¿vas a presentar algún tipo de proyecto o programa al gobierno que viene? Sí, de hecho, yo creo que ojalá, escucho que hay muchas candidaturas que empiezan a hablar del apoyo al emprendimiento. Entonces, tenemos que cuidar mucho ese concepto, porque hay muchas veces que lo que hacen es decir, les vamos a apoyar, pero ya en el momento no lo hacen. Y eso lo que hace es generar un efecto contrario, porque aumenta la tasa de fallo de los emprendedores y genera que menos personas terminen emprendiendo. Entonces, sí hay que cuidar siendo un país que tiene una tasa de emprendimiento temprano tan alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente aquí en el país, cuando hay crisis, trata de salir adelante, generan sus propias oportunidades. Eso es súper valioso. No en todos los países pasa. No en todos los países la gente decide emprender o crear las oportunidades cuando hay crisis. Bajan los brazos. Entonces, y esos son estudios, por eso hay indicadores de ver quiénes tienen la tasa más alta o más baja. Entonces, hay que cuidarlo y hay que revisar que y muchos temas, pero las candidaturas políticas tienen que entender que no puede ser un discurso vacío de vamos a apoyar a los emprendedores y si llegan a tener el poder no lo hagan. Sí hay que cuidarlo y se hace de forma técnica, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tratar de apoyar. ¿Crees que, bueno, conversando siento de que la política y la ciencia deben ir como que de la mano, una debe apoyarse a la otra? ¿Es verdad o no? Sin duda que sí. Lo que pasa es que hay ¿cómo se genera el conocimiento, ¿no? Entonces, si se puede simplificar, se puede dividir en tres. Entonces, tienes el conocimiento que es el epistemológico, ¿qué es eso? Basado en evidencia. Entonces, hago un análisis, encuentro un resultado y en función de eso digo, esto es lo que sucede, el fenómeno se explica de esta forma. Ese es el método científico. Entonces, las decisiones que se deben tomar en la política deberían ser acompañadas por estudios, por razonamientos de este tipo. Se hace en otras sociedades ya. Un segundo forma de conocimiento es subjetivo. Ahí es yo creo esto, él cree esto y fulano cree otra cosa. Y ahí tienes un tema de posibilidad de fallo, porque ya te vas incluso mucho a los dogmas personales, religiosos, todos respetables, pero no se puede tomar la decisión de un Estado basado en un dogma personal o una subjetividad. Y el otro es la técnica, que es la repetición de procesos. Por ejemplo, si alguien aprende a manejar, lo aprende basado en una repetición. Entonces, la idea es que el conocimiento o las decisiones políticas tienen que ser basadas en evidencia. Entonces, ahí se conecta el rol. Para eso sirve la investigación. La investigación lo que hace es alimentar información para las decisiones de una sociedad, en toda índole. Incluso se generan estudios en la medicina, hay empresas que recopilan esa información y toman decisiones. Se toman decisiones en la parte social, el gobierno las debería tomar. No hay esa conexión al momento en el país. Va aumentando, pero incluso el tema de publicaciones, de formalización del conocimiento en el país no es algo que se venía dando, pero ha crecido en los últimos 14, 15 años. Ahora está cayendo, de hecho. Pero las instituciones públicas las hacen personas, o sea, es como que muy complicado quizá que se quiten su subjetividad personal. Por supuesto, pero siempre hay justo el rol de la información, el acceso a la información, porque las instituciones ya tienen cierto grado de información. El problema es por qué no esa información, por ejemplo, no es abierta. ¿Por qué no tenemos la información clara y concisa de las instituciones públicas para que entre al debate público? Recientemente hubo este conflicto de la publicación del índice de la tasa de desempleo y subempleo a nivel país, que se demoró tanto tiempo por X o Y razones. Entonces, mientras mayor acceso a la información, mayores probabilidades de tomar decisiones basado en datos. Pero en realidad todavía, claro, existe ese poder en la información. Entonces, cuando no se publica,
lo que se genera es, por un lado, esa capacidad de que solo unos pocos puedan ver esa información, y por otro, en muchos casos se toman decisiones basadas en subjetividades. El tema de la ley de salud, que fue archivada. Entonces, ¿cuáles fueron las razones? Se pudo hacer un tema de debate 7 años y se pudo buscar cuáles eran los puntos de conflicto trabajando con la academia. Pero a la final, muy probablemente la decisión se tomó basada en dogmas, no en decisión técnica. Y supongo, claro, la ley, y esa ley va a demorarse casi el mismo tiempo para que vuelva a salir una parecida. Correcto. Estaban comentando. Entonces, ese es el problema. O sea, ¿cómo generar que todo un país base su progreso y su futuro basado en la subjetividad de una sola persona, que es un presidente? Es en realidad un tiro al aire, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de cambiar. Es decir, aspiras a que el próximo gobierno tenga un bagaje de información súper fuerte para tomar decisiones lejos de una cuestión personal. Por supuesto. Es que ese es ya no son tiempos de estos liderazgos mesiánicos que llegan con la sabiduría del universo y por obra y gracia dicen por aquí hay que irnos. Tienen que ser proyectos colectivos en los cuales las decisiones se tomen de forma colaborativa. Ese es el futuro de las sociedades. Entonces, no podemos nosotros depender del estado de ánimo o de la actitud de la persona que llegó al poder. Tiene que trabajar en forma colaborativa y basado en datos. Bueno, ya para concluir, vamos a hacer una dinámica cortita para ver si tú eliges entre estas dos opciones. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Edison o Tesla? Edison o Tesla. Tesla. ¿Windows o Mac? Windows. ¿Misión geodésica francesa o Catequilla? Catequilla. Donde en teoría es la verdadera mitad del mundo. Misión geodésica francesa. ¿Big Bang Theory o Doctor House? Big Bang Theory. ¿Lazo o Rodrigo Borja? Hijo de madre. Rodrigo Borja. ¿Apolo 11 o Sputnik? Ninguno. Ninguno. No confías en ninguno de las dos. ¿Cómo es el tema de la vacuna? ¿Qué opinas de esto? Es un tema complejo, no es mi... Ahí ya entro también al criterio personal porque ya no es mi área, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa expectativa de ver cuál es la eficiencia, los resultados y bueno, ahí lo que sí puedo hablar es del tema de cómo se comercializa la oportunidad de que las personas podamos volver a la normalidad. Porque si viviéramos en un mundo ideal de innovación abierta, se debería transmitir la información para que no solo 4 o 5 empresas sean las que produzcan la vacuna, sino que se haga a nivel internacional. Pero parece que ese no va a ser el caso, ¿no? Entonces, claro, entiendo que hay una inversión que hacen estas instituciones para poder llegar a tener el resultado. Pero habrían otras formas de poder democratizar el acceso a este tipo de soluciones, pero según parece hacia dónde está yendo el tema de las vacunas va a ser monopolizado para toda la humanidad por no más de 5 grandes megacorporaciones. Es triste en realidad, es triste ese tema. Bueno, queremos ya, igual, ahora sí, para finalizar, que mandes un mensaje a todos los jóvenes que nos están mirando, quizá los del Central Técnico, que quieran seguir este sueño, que quieran ser inventores y que salgan de esa zona de confort, se puede decir. Claro, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo confío en que el futuro del país es el talento humano del Ecuador. Nosotros tenemos que dejar de creernos que somos inferiores o superiores incluso a cualquier otra sociedad. Somos iguales, ¿ya? Vivimos en un mundo en el cual las oportunidades es lo que necesitamos generar aquí en el país. Se está desperdiciando talento humano aquí en el Ecuador y es una necesidad de esta generación de empezar a colaborar, a generar los espacios y las oportunidades en todo nivel para que nosotros podamos aprovechar ese talento aquí en el país, generar los espacios para que las grandes empresas reinviertan en el Ecuador y que cuando reinviertan no solo reinviertan en sus negocios, reinviertan en emprendedores
y que los estados también nos den acceso a la educación pública que cambia las vidas de muchas personas. Se dice que la educación pública, de hecho, cuando no se tiene acceso, no afecta a una, sino a 2 generaciones. Entonces, es momento de que empecemos a tomar un rol activo y tratar de tomar espacios de decisión. Si no lo hacemos, en realidad, un rol pasivo solamente de queja es en cierta parte una complicidad de toda la decadencia que se vive incluso en la política. Entonces, a tratar de generar esos espacios y a colaborar. Ese es el futuro del país. Listo, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó Inti Gronenberg en Venerables. Un aplauso, gracias, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos que les haya gustado la entrevista, que se suscriban, que comenten todas las preguntas acá en la caja de comentarios. Y recuerden que hacemos esto todas las semanas, no se olviden. Muchísimas gracias y adiós.